Bienvenidos al Nacional Libertario. Malas noticias, nuevamente la izquierda nos deja en vergüenza. Axel Kaiser fue atacado en la ciudad de Zúrich por un grupo que se llama Nuevas Generaciones Chile-Suiza. A él lo acusaban de ser pinochetista, andar defendiendo violaciones a derechos humanos, etcétera. Ustedes saben que a la gente de la izquierda no le gusta mucho la verdad, o sea, le tiene una cierta alergia a la verdad, pero ya es como un poquitito mucho el distorsionar la realidad al nivel en que lo ha hecho esta gente. Esta es la página de los agresores, se llama Nouvelles Generations Chile-Suisse, Nuevas Generaciones Chile-Suiza. Por supuesto que puras categorías, 40 años de Allende vive, conferencias, etcétera. Toda esta gente, derechos humanos, les encantan los derechos humanos cuando no son los derechos humanos de gente que piensa distinto que ellos, lo cual la verdad es que no sorprende a nadie. Y bueno, les voy a mostrar entonces la escena de lo que se vivió hace pocas horas en Zúrich. Aquí al Axel lo atacó un grupo de extremistas de izquierda, dejaron la cagada en la sala. Hay unos estúpidos que todavía lo justifican y nada, llegó la policía y ahora estamos viendo que los fascistas de verdad no puedan atacarnos en la salida. Como verán, agresiones, insultos. Originalmente Axel quería realizar una conferencia en la Universidad de Suiza, o sea de Zúrich, y esta gente organizó una funa, por eso cambiaron la locación. Ahora de alguna manera consiguieron la nueva locación y fueron a agredirlo. Ahora un par de reflexiones sobre el punto. En primer lugar, recordar lo siguiente. La verdad se sostiene sola. Solamente la mentira requiere de la ayuda de la violencia para imponerse. Y si hemos visto algo en el último tiempo de nuestra izquierda en Chile, es que han estado permanentemente utilizando la violencia. ¿Por qué? Porque a través de una argumentación normal no son capaces de imponerse. Lo vimos porque, entre otras cosas, la violencia que hemos vivido en Chile es el resultado de que esta gente haya reconocido que no hay una mayoría de chilenos que sea partidaria de destruir el modelo liberal económico en Chile, la democracia en Chile, la constitución en Chile, para reemplazarla por un sistema tipo Evo Morales en Bolivia o tipo Maduro o Chávez en Venezuela. Entonces lo que han hecho es venir con violencia. El mismo tipo de violencia en chico que se vivió ahora en Zúrich es el tipo de violencia en grande que se vive entonces en nuestros centros, que ha vivido en nuestro metro, bueno, la destrucción, la intención sistemática de forzar a la persona que tiene una idea distinta, tiene una percepción distinta de lo que debiese ser un país, a aceptar un modelo revolucionario que ellos creen tener el derecho a imponer a otros. Ahora, una vergüenza, porque ya nos desprestigiaron lo suficiente desde Chile. Pero esta gente vive en Suiza desde hace 30, 40 años. Muchos de ellos son nacidos en Suiza. Suiza es la cuna de la democracia directa. Es un país que cree fundamentalmente en el derecho al disenso, a pensar distinto. Cree en el derecho a pensar distinto a tal punto que tiene democracia directa, tiene elecciones sistemáticas para todo tipo de temas. Entre otras cosas, por ejemplo, los impuestos. Todos los impuestos tienen que ser ratificados cada 20 años por la población suiza, cosa que a los izquierdistas naturalmente no les gusta mucho. Suiza es un país con impuestos muy bajos, a las empresas y a las personas también. Y por eso a uno le sorprende hasta cierto punto de que esta gente que es tan de izquierda radical y les gusta tanto el socialismo no estén ayudando a construir el socialismo en Norcorea, en Cuba, en Venezuela o en Bolivia, sino que estén en ese antro, en ese terrible país capitalista como es Suiza, atacando el sistema que a través de prestaciones sociales los mantiene vivos. Porque no olvidemos una cosa, estos son pechadores, son gente que viene viviendo del trabajo del ciudadano honesto suizo,
ya casi desde casi 50 años. Ellos y sus padres, que salieron supuestamente arrancando del terrible régimen de Pinochet para ir a enquistarse en el país más capitalista que pudieron encontrar en Europa. Y ahora lo que hacen, esa nueva generación que supuestamente fue educada en Suiza, pero parece que lo que hacen es mostrar de nuevo su violencia. Y eso también nos muestra una cuestión, ¿eh? Que cuando uno ve una cultura familiar violenta, políticamente violenta, no importa qué tan buena sea la educación, no importa qué tan bueno es el sistema económico o el sistema de respaldo social que tú tienes, como en Suiza, que es muy bueno, vas a seguir siendo una persona violenta, tonta y totalitaria, y abusadora de los derechos humanos de los demás. Axel Kaiser fue allá a dar una charla, a presentar sus ideas. Cuando uno entra en un combate de las ideas, uno puede contrapresentar las propias ideas, puede hacer preguntas, puede iniciar un debate. Ese es el nivel al cual uno se mueve cuando se trata de un asunto discursivo. Cuando uno recurre a la violencia, uno pierde toda legitimidad democrática. Uno pierde también el derecho a que a uno no le apliquen la violencia. Y en Suiza, a esta gente que atacó a Axel, les van a aplicar la violencia. ¿Y saben quién les va a aplicar la violencia? Para que se dé cuenta nuestro Estado, en Chile. Va a ir la policía suiza y los va a meter presos. Los van a llevar ante un tribunal y el juez los va a condenar o declarar inocentes según el mérito del proceso y no según la simpatía o la participación en un partido político o si es pariente de alguien o lo que sea. No. El sistema suizo, de democracia directa, de respeto a la ley, de respeto a la constitución suiza, lo que va a hacer agarrar a esta gente y más allá de cuáles son sus opiniones, los van a juzgar por sus conductas. Y las conductas de esta gente que atacó a Axel en Suiza son conductas criminales. Y como criminales van a ser condenados por el Estado suizo. Estos chilenos en el exilio, más un par de locos de atar, probablemente suizos, que los hayan ayudado porque incluso en los países más desarrollados hay gente subdesarrollada, van entonces a sufrir la violencia del Estado suizo. ¿Qué es lo que pasa y lo que tiene que pasar cuando uno viola la ley? Porque ningún Estado reacciona sin violencia ante la violencia, porque ese es uno de los parámetros fundamentales del Estado. El Estado es la organización que reclama para sí el monopolio de la violencia, legítima, ilegal. Eso es algo que en Chile ya no se hace y por eso estamos en la situación que estamos. Bueno, en Suiza van a pagar el precio. Y nosotros tenemos que entender de una vez por todas de que estos descendientes, esta gente que lleva los genes del fascismo y del nacionalsocialismo y del comunismo, que es un tipo de conducta política, del totalitarismo, de la agresión, de la violencia para lograr los propios objetivos políticos, es gente que no siempre uno puede alejar de esa línea de pensamiento a través de la educación, ni siquiera a través del buen ejemplo, ni siquiera a través de un sistema que no abusa a su gente como el suizo, porque es gente eminentemente violenta, con un cierto nivel de psicosis, y que solamente aprende a no comportarse mal cuando tiene que pagar un precio por comportarse mal. Una cosa así para aquellos, porque aquí trataban a Axel de fascista y mil cosas. Una cosa para responder a eso. Había una película, a mí me gustó mucho, que se llama Forrest Gump. Era un tipo de no mucha inteligencia, o sea, en ese sentido, probablemente cercano, digo por el coeficiente intelectual, cercano a la gente que hace este tipo de actos de violencia, con la diferencia de que tenía buen carácter, era buena persona. Y cuando le decían de que él era tonto, él respondía: tonto es el que hace cosas tontas, lo cual es una respuesta brillante de parte de alguien supuestamente tonto. Y si nosotros extrapolamos esa respuesta
podemos decir también que fascista es el que hace cosas fascistas. Ahora, ¿qué estuvo primero, el huevo o la gallina? El fascismo, el leninismo, el comunismo. Al fin y al cabo son dos hijos de la misma infesta, del mismo infesto vientre totalitario que cree que uno tiene derecho a imponerle a otros cómo vivir. Y esta gente tiene que entender una cosa: sus formas de reprimir el disenso, sus formas de callar al que piensa distinto, sus formas de atacar a aquel que democráticamente está expresando una opinión, son calcadas de lo que hicieron los fascistas. Ahora podemos decir que los fascistas se lo copiaron a los leninistas, pero ¿qué importa? Ellos están utilizando el vocablo fascista, así que utilicémoslo nosotros también. Son fascistas. Aquellos que no creen en el sistema democrático, los comunistas, fascistas de izquierda, si lo quieren decir así, aunque los fascistas también eran de izquierda, es como un oxímoron. Son gente que es incapaz de vivir en una sociedad civilizada. Son gente que en medio de uno de los países con la tradición democrática más larga del mundo, se comportaron como si fuesen empleados de campo de concentración, llevando en primer lugar a una universidad a que no pudiese mantener o no se pudiese realizar ahí una clase, y después atacando la locación alternativa. Son unos animalitos. Y ojalá que en algún momento crezcan y maduren y se den cuenta del daño que le hacen a la convivencia nacional, del daño que se hacen a sí mismos y del daño que ojalá no puedan realizarle nunca a gente porque ellos tienen el poder. Porque no hay nada más peligroso que una persona que cree tener el derecho a atacar, a ejercer la violencia contra otro porque el otro no está de acuerdo con él. Solamente por eso. No como forma de defensa, que esa es la violencia justificada y justificable. No para restablecer o mantener la ley, no. Esta gente lo hace de una frustración muy, muy profunda, que se nutre de su conciencia, también muy en el subconsciente, porque saben de lo que están defendiendo es una mentira. Saben que sus argumentos son malos, saben que no son capaces de ganar un debate, de ganar una discusión contra una persona medianamente preparada en un medio de comunicación o en un aula de clases o en un café. Y por eso recurren a la violencia, pues saben que están del lado equivocado de la historia. Ahora, yo espero de que a Axel, más allá del susto, porque esta gente trabaja con el terror como arma para acallar a las personas que piensan distinto, que a Axel, más allá del susto, no le haya pasado nada. Le tiraron huevos, lo atacaron con café, menos mal que el café no estaba hirviendo. Lo trataron de agredir físicamente, como vimos, esperó o estaban esperando a la policía para poder retirarse del lugar. Esperemos que eso no se repita. Esperemos, no, yo no espero, yo tengo la confianza, tengo la seguridad de que la policía y el sistema legal suizo van a condenar de manera muy dura a los que hicieron lo que hicieron. A esos cobardes que, para variar, encapuchados y en grupo, porque atacan como las hienas, ¿no?, atacaron a una persona que lo que estaba haciendo era dar su opinión sobre un sistema económico que a él le parece bien, sobre principios liberales que a él le parecen bien. Su opinión, dar su opinión, un derecho humano por excelencia. Y esta gente que se dice defensores de sus dos derechos humanos en su página, etcétera, lo que hicieron fue violar el derecho humano de Axel para emitir su opinión y de toda la gente que quería escucharlo para oír la opinión de Axel. Serán siempre unas pobres aves
gente que vive prácticamente una vida de sectario, y a los cuales no les debemos abrir nunca espacio en nuestra república, en nuestro quehacer político. No se negocia con terroristas, no se negocia con criminales. Si quieren abandonar la violencia, siempre serán bienvenidos al debate de las ideas. Pero no se negocia con gente que ejerce la violencia. Eso también para que nuestro gobierno lo tenga presente. Damas y caballeros, esa ha sido la noticia del día de hoy desde Chile. Se despide de ustedes el Nacional Libertario. Nos estamos viendo en corto tiempo. Hasta luego.